Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estás en este inicio de semanas reunidos aquí. Está empezando una tormenta, creo que igual que el lunes pasado. Espero que no cause tantos estragos como la semana pasada. Eh, pues sí, estamos en medio de una etapa muy compleja para la humanidad. Y eso incluye también eh, al planeta que necesita hacer transformaciones importantes para que nosotros hagamos transformaciones importantes. Estamos totalmente ligados a este maravilloso y gran planeta, ser vivo con un alma enorme, por supuesto, eh, igual a la de nosotros, simplemente con más evolución. Gaia, que, que como una gran madre nos lleva a todos sus hijitos hacia un mejor lugar. Eh, y con todo lo que ello implica por la transición de este espacio oscuro por el que hemos transitado. Y no porque la oscuridad sea mala en sí, sino porque ha llegado a un nivel de oscuridad muy profunda, en donde se han cometido muchas cosas feas, ¿no? Muchas, y apenas estamos despertando y viendo todo eso. Hola Marilu, qué gusto estar por acá, buenas tardes. Eh, hola Patti, espero que esta vez sí me puedas escuchar, que no estén tan terribles los truenos, ahí andan queriendo dar lata. Pero bueno, finalmente para mí es una señal buena de, de lo que es mi misión de vida, que es sacar a la luz toda esta oscuridad. Em, y pues a veces hay que hacer mucho ruido, para que haya un verdadero despertar. El día de hoy seguimos con nuestro libro de trauma, sanando el trauma. Hemos estado hablando de todo lo que significa el trauma, de cómo pues todos y cada uno de los habitantes de este planeta hemos tenido trauma, tuvimos trauma, seguimos teniendo trauma, porque son situaciones inesperadas, intensas, vividas en soledad. Y me gustaría aquí hacer un paréntesis de esta cuestión de vivido en soledad, ¿no? Porque intenso en la percepción de cada quien, ¿no? Creo que ya he platicado un poco de esto, ¿no? Que puede ser que una situación que se nos presentan no es intensa para unas personas y para otras sí, ¿no? Como pudiera ser la presencia de pronto inesperada, claro, siempre inesperada, de un perro, ¿no? En un lugar en donde no estamos acostumbrados a ver un perro y que se presente un perro.
para todos aquellos que amamos a los perros y que nos encantan y que nos fascinan y hemos tenido una relación con perros, etcétera, no está el factor intenso, no está. Pero para aquellos que han tenido situaciones de vida difíciles con los perritos, porque pues tuvieron un trauma de niños, de que los mordieron o no, vaya, no han tenido esta relación. Inclusive puede llegar a ser que esté grabado en mi ADN porque mis padres tuvieron una situación así. La presencia de este perro es intensa. ¿Ven? Entonces es muy subjetivo, depende de la experiencia de vida de cada uno de nosotros y de nuestro linaje. Bueno, ahorita me vino a la mente esta idea de algo que está en mi familia, que es esta fobia a los pájaros, ¿no? Y que venía por mi papá. Y tal vez más allá, no sabemos, ¿no? Pero para mi papá fue claro porque cuando él era niño, su papá tenía pues no sé si era gallina o guajolote, no sé exactamente qué era, vivo ahí en su casa creo que era para festejar la Navidad, y entonces mandó a mi tío César, el más grande, y a mi papá, que eran los dos hombres, a que mataran al animal, ¿no? Y pues así, o sea, mi papá estaba chiquito, ¿cómo mandas a dos niños, ¿no? A hacer esto y además, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, nada más era como, no sé, cortarle el cuello, qué sé yo, pero mi papá lo narra con mucha eh, angustia, pues, ¿no? De estar viendo a este animal con el cuello ahí echando sangre. Feo, ¿no? Una imagen muy fea. Y de ahí le queda esta fobia a las aves. Y entonces, claro, nosotros nacemos y jamás tenemos realmente un acercamiento con las aves de cariño, de afecto, sino más bien de rechazo, ¿no? Y en una ocasión a mi mamá también le regalan un guajolote, igual, que lo tenía en el patio de atrás de la casa. Ese patio de atrás tenía una ventana que daba al cuarto donde estudiábamos, ¿no? Donde hacíamos tareas y todo. Y en una ocasión, yo también igual, como que se repite la historia, ¿no? Yo siendo la más pequeña, mi hermana la más grande, estábamos las dos juntas en el despacho haciendo tareas. Yo estaba muy chiquita y mi hermano se pone a jugar, yo creo, la verdad no tengo idea, con el guajolote y de pronto como que lo agarra y nos lo echa hacia la ventana, ¿no? Obviamente no nos iba a hacer nada porque estaba la ventana, pero bueno, no ventana, el cristal, pues el cristal así cerrado, pero como que lo avienta hacia allá, y entonces para nosotros es un impacto fuerte, ¿no? De por sí no nos gustaban y nos lo echa encima, ¿no? Aunque no había peligro, pero nos lo echó encima y nos asustó, ¿no? Entonces fue intenso. Y repetimos la historia y nos quedamos con la fobia a las aves, ¿no? Eso es intenso, ¿no? A la fecha, para mi hermana y para mí, el asunto de las aves, pues es un asunto, ¿no? Cada una lo ha trabajado por su lado. Yo ya realmente lo he reducido muchísimo, aunque todavía no llega a ser un cero, ¿no? O sea, todavía está ahí presente todavía no me atrevo a tocar realmente a un ave así, ¿no? Ya pude tocar a una avecita recién nacida, ¿no? Así chiquita, que me la puse en la mano y la toqué y fue toda una experiencia. Y me demostró que todo mi trabajo ha funcionado, pero
pero todavía tengo mis reservas, ¿no? No es algo que ya no, quiera yo correr a traer un ave a mi casa, ¿verdad? No. Así entonces, intenso es tu percepción desde tu historia actual y de linaje. Nos falta entonces puntualizar un poco más este vivido en soledad. ¿Por qué? Porque tienen que estar presentes las tres características, ¿no? Intenso, inesperado, vivido en soledad. Las tres tienen que estar. Si una de ellas falta, entonces no estoy hablando de un trauma como tal. Estoy hablando de situaciones de vida cotidianas que nos ocurren, ¿no? Vivido en soledad tiene que ver con una cuestión muy profunda de mi inconsciente que me está protegiendo de situaciones. Tiene que ver con este cuerpo maravilloso que tengo, que hace todo lo necesario para que yo pueda en estar en la vida y resolver las situaciones que me presenta la vida. ¿Okay? Entonces, vivido en soledad no quiere decir que yo esté sola en el evento. Puedo estar con otros seres. Puede haber mucha gente presente. No es esa soledad. Es una soledad interna. Es una soledad que no puedo compartir con nadie. Uno, porque no la puedo tomar. Estoy en shock. No sé. No puedo lenguajearla. ¿No? No puedo compartirla porque no sé exactamente qué, ¿no? Y entonces puedo compartir y lenguajear lo que según yo pasó, ¿no? De una manera muy puntual, ¿no? Sí, y entonces íbamos en el coche, llegamos al crucero y vimos que no venía nadie y avanzamos y de repente vi que venía alguien hecho la raya y ¡puf! Se estrelló. Eso lo puedo lenguajear, pero no puedo hablar acerca de lo que eso me produjo en mi interno, en mi inconsciente, ¿no? La emoción, el susto, el miedo que me produjo, qué pensé en ese momento, porque ahí está la pieza clave de todo el show. ¿Qué fue lo que yo pensé en ese momento? ¿Qué se vino a la mente en el instante en el que sucedió el trauma? Uh-huh. Y eso es súper difícil de averiguar. Es un trabajo detectivesco. Ajá. Que la medicina germánica de Hammer nos da las herramientas muy precisas para saber dónde está esa afectación en mi cuerpo. ¿Mm? Y mientras más pronto yo pueda desglosar esto y captarlo, entonces vamos a poder eh, hacer que las consecuencias del trauma en mi vida sean cada vez más menos intensas, menos fuertes, ¿no? Más transitables desde un lugar de amor, de compasión, de fluir con lo que es. Hola Marilu, buenas tardes, otra Marilu por acá. Es que dije mal el nombre hace rato, Marilis. Marilis, qué gusto que estés aquí. Es Marilis y Marilu. Eh, sí, entonces
Bueno, pasa algo interesante cuando uno habla de estos temas. Ya lo he platicado, tanto cuando hablábamos de las heridas del alma, como cuando hablábamos de los apegos. Y ahorita hay un elemento que pasa siempre. Siempre va a pasar. Solo sé consciente de que está pasando. Es esta idea de que escuchas esta información o la lees o la ves o te llega esta información. Y es tan fuerte que cuando la oímos, lo primero que pensamos es, ah, claro, eso es lo que le pasa a fulanito, a sutanito, a menganito, a la allá afuera. O sea, lo recibo y lo repelo y lo mando hacia el afuera y lo pongo en el afuera. ¿Okay? Hola Blanquis, buena tarde. Intento siempre ante esto, a cualquier tema que sea de desarrollo personal, trato de hacerlo hacia afuera y proyectarlo hacia allá y decir, claro, eso es lo que le pasa a estos otros personajes que están en mi historia. No, a mí no, ¿no? Yo estoy bien. Yo ya resolví mis traumas. Yo ya fui a terapia. Yo ya hablé de mi papá y de mi mamá. Ya lo sané, ¿no? Ese es como nuestro discurso cotidiano de, no, ya a mí no me afecta, no, yo estoy bien, no, esto no me pasa a mí. No, sí, sí, y esa es mi invitación es, quédate en la información, siente tu cuerpo, ¿dónde sientes esto que estás escuchando? Es tuyo. Aunque tú lo ves allá afuera, es tuyo, viene de ti, de tus traumas, ¿no? Y esta idea de esto que de pronto puedo decir, ¿no? Puedo decirte, es que estás traumado. Sí, sí, todos estamos traumados, pero no en la forma que cotidiana, de este lenguaje cotidiano que se usa hoy día de, ay, qué trauma, ay, sí, fue traumático. No, la clase de hoy, un gran trauma. Ay, estoy traumado por lo que me dijo el profesor, ¿no? No, no es ese trauma al que me refiero, es este trauma, resultado de una situación intensa, inesperada, vivida en soledad, que deja una huella en mi cuerpo, que eh, no es detectado en el momento porque mi mente bloquea cosas para que yo pueda solucionar este trauma tan fuerte que tuve en este momento, ¿no? Y ya después se acomoda con el tiempo. El cuerpo es el que va marcando el ritmo de aquello que yo ya puedo sacar a la luz, que yo ya puedo hablar, ver, sentir, acomodar, eh, sanar, perdonar, eh, mover. ¿Okay? Hacerlo de un día para el otro. Lo vamos haciendo conforme se va presentando la posibilidad, ¿no? Conforme vamos madurando en la vida, porque precisamente la mayoría de nuestros traumas se dieron en la temprana infancia. Los traumas más duros se dieron en la temprana infancia. En la adolescencia se dan otros, en el adulto entre comillas, medio se dan otros, ¿no? Y hoy día se siguen dando. Pero es más fácil ir resolviendo los traumas de recientes, porque ya estoy más listo, porque ya estoy más maduro, porque ya entiendo más, porque si sucedieron a esta edad en la que ya tengo recursos, eh, es más fácil. Pero conforme el cuerpo va sintiendo, porque el cuerpo está continuamente escaneando todo mi ser completo, todo. No solo cuerpo físico, cuerpo mental, emocional, álmico, todos mis cuerpos, ¿no? Los va escaneando, lo va escaneando, hasta llegar a un punto de decir, oh, ya está listo para resolver el trauma que se sucedió en 1980.
ya puede salir a la luz, ya lo podemos desglosar, ya lo podemos ver. O el que sucedió en los 70s, o no sé, en, en el momento en el que tu cuerpo esté listo y tu cuerpo tiene la voz cantante. Él es el que indica. Por eso es que tenemos síntomas físicos, ¿ok? Que no son enfermedades, no son enfermedades, son síntomas físicos que están para ayudarme a ver las cosas. Es como los foquitos que se prenden en los coches. Esos foquitos son síntomas. Son síntomas que me hablan de algo que le está pasando al coche y que tengo que llevarlo a revisión o yo misma revisarlo, ¿no? Pero son síntomas nada más. Y entonces hay una metáfora que me encanta, que la leí en algún libro en algún momento de la vida, que habla acerca de estos foquitos que se prenden en el coche que te están indicando, por ejemplo, ya no tengo aceite. Me está faltando aceite y si me está faltando aceite, entonces no puedo fluir bien, ¿no? El motor no puede fluir bien porque no tiene esa agüita que lo hace funcionar bien. ¿Okay? Imagina tú que ante ese síntoma del coche de que se prende el foquito del aceite, tú lo que hagas es apagar el foquito del aceite. ¿Qué va a pasar? Eventualmente tu coche se va a desvielar, se va a romper, va a dejar de funcionar totalmente, porque no hiciste caso al síntoma, porque solo apagaste el síntoma. Y esa es la medicina de hoy, esa es la medicina en la que estamos viviendo hoy. Hay que apagar el síntoma, no ir a la causa raíz, sino simplemente apagar el síntoma, ¿no? Entonces, si tienes comezón, ponte una crema para la comezón. Si tienes dolor de alguna articulación, hay que poner el ungüento, hay que tomar la pastilla del dolor, hay que, ¿no? Todo eso es apagar el foquito. Pero no estás viendo dónde está el aceite, dónde le hace falta, cuánto hay que ponerle, ¿no? O sea, todo ese trabajo psíquico. No nos estamos dando cuenta de esta integración de todos nuestros cuerpos, ¿no? Y de todo lo que somos. Y Hammer lo dice muy claramente, en el instante en que hay un shock biológico, es un instante, es así, ¡puc! Instante, se instaló. ¿A qué nivel? Órgano, cerebro y psique, los tres, al mismo tiempo. La psique es la que da ese punto de cómo lo viviste. ¿Cómo lo viviste? ¿Como un susto en el territorio? ¿Como una desvalorización? ¿Como una contrariedad? ¿Cómo lo viviste? Eso lo da la psique. Instante, en el segundo después de que la psique decidió cómo vive este trauma, se afecta en el cerebro el punto justo para que el órgano asociado haga lo que tiene que hacer. Si es un susto de muerte, se va a afectar la parte del cerebro donde está todos los, vamos a decir, las conexiones eléctricas que controlan los pulmones. Va a haber ahí se va a generar un dibujito ahí encima de esa zona, a la vez que el pulmón se va a ver afectado. Y va a empezar un crecimiento celular normal, maravilloso, increíble, que nos va a permitir tener más oxígeno para solucionar este sentir psíquico, emocional de me voy a morir o alguien más se va a morir, ¿no? Un susto de muerte mío o de alguien más, ¿ok? Entonces, vivido en soledad es todo eso, es no poder hablar porque ni siquiera sé el impacto que tiene en mí. Uh-huh.
Esto cómo lo podemos acomodar o cómo podemos prevenir en este sentido. Prevenir en el sentido de que mi trauma sea menos, menos intenso, más llevadero, más fluido, más entendible, más fácil. Pues es algo que funciona maravillosamente bien, es hacer un diario en donde cada noche hagas una recolección de eventos de tu día y vayas escribiendo. No tiene que ser con lujo de detalle, pero sí como estas situaciones generalizadas que estás viviendo, qué emociones te despiertan y qué pasa en ti, ¿no? En base a eso, cuáles son tus miedos. ¿Okay? Eso es maravilloso porque así podemos ir rastreando mucho mejor cuando llega un shock o un trauma. Bueno, después de siempre me he hecho introducciones larguísimas, pero bueno, en fin, es parte de, de compartirles todo esto que he estudiado a lo largo de muchos, muchos años, todo lo que a mí me ha servido, ¿no? Básicamente les estoy compartiendo lo que mi experiencia personal y lo que ha hecho que mi vida sea un poco más fluida, eh, ya con unos lentes diferentes, ¿no? Que me dan más paz interior, a pesar de las revoluciones y los huracanes que están alrededor de nosotros, ¿no? Poderlo vivir con paz interior. Así que entramos al tercer capítulo de este libro, que trae de entrada, ya ven que luego cuando inician capítulos vienen unas citas, ¿no? Citas de autores. A mí este formato me encanta, me encanta. Lo hice también en mi libro, ¿no? Antes de empezar cada capítulo pongo una cita de alguien. Y me encanta porque dice, oh Dios, ayúdame hoy a ser un buen animal. Esto está genial, genial, porque de alguna manera esta medicina germánica o este cuerpo de conocimientos maravilloso del doctor Hammer, él siempre menciona, no sé si lo mencione así en su idioma original, que es el alemán, pero mi profesor aquí en México, Luis Felipe Espinosa, eh, que, lo, que lo quiero mucho, él siempre habla acerca del animalito interior, ¿no? De que tu animalito interior es el que responde ante esto, ¿no? Por más que yo quiera decir, es que no sé por qué lo hice. Bueno, tu animal interior sí lo sabe, ¿no? Porque estamos biológicamente somos animales, funcionamos igualito que los animales, ¿no? Eh, Desgraciadamente tenemos una mente loca que le da vueltos al asunto y entonces ya echamos todo a perder porque metemos juicios y un chorro de cosas que hacen que nuestro proceso sea mucho más largo, ¿no? Un animalito ante un trauma o shock biológico que suceda ahí en la selva, en el bosque, en donde sea, nunca se va a quedar más de 15, 20 minutos eh, machacando el trauma en su cabeza, ¿no? Va a solucionar biológicamente lo que tenga que solucionar y ya está, ¿no? Entonces me encantó esta cita. Oh Dios, ayúdame hoy a ser un buen animal. Es como, sí, por favor. ¿No? Esta es nuestra petición al cielo el día de hoy. Eh, Hola, José Antonio.
No, nadie conocemos la ruta a la cura, claro que no, porque no conviene a los intereses de las personas en el poder, de esta oscuridad de la que hablaba al inicio, ¿no? O sea, sí existe la oscuridad, existe, está muy presente. Hoy en la mañana con una maestra que me encanta escuchar, del Código Sofía, del cual también eh, estoy haciendo algunas activaciones de ello. Eh, Esta mujer que escribió el libro del Código Sofía, hoy en la mañana que la escuchaba, decía que nos demos cuenta que hemos estado viviendo por miles de años en un océano de satanismo. Así, tal cual. Y es como, ok, yo lo sé, yo lo sé. Y escucharlo así es como, ok, sí, es cierto. O sea, ¿qué les puedo decir? Eh, y en los últimos tiempos de mi vida, eh, casi cada día me entero de alguna cosa más fuerte personalmente, ¿no? Que tiene que ver con mi persona. Y es como, oh, ok, sí, hemos estado nadando en un océano de satanismo, así es que ese océano de satanismo, por supuesto que no quiere que tú sepas la cura, no quiere que tú sepas el camino. Es más, ni siquiera quiere que te enteres que tienes trauma. No quiere que se entere. Y entonces hace todo lo posible para hacerte creer eh, que, que la vida con una buena casa, un coche, con la ropa adecuada, con el maquillaje adecuado, con los estudios adecuados, ya la hiciste, ya estás súper bien, ¿no? Casado con tus hijitos, ya muy feliz. Es que no es así, no es así. Hoy, no. ¿Queremos ir a eso? Sí. Pero para llegar a eso, tenemos que cambiarle un montón, porque no venimos de eso. Llevamos cerca de 10.000 años en este océano. Así es que ese océano no quiere que te des cuenta que hay trauma, que hay dolor, que hay mucho que sanar, muy profundo, que va más allá de lo que categorizamos como enfermedad. Que lo único que hemos estado haciendo a través de nuestra vida presente, ¿no? Es quitar el foquito que me indica que no hay aceite. Eso es lo que hemos estado haciendo con tanto medicamento y tanta, ¿no? Tanto que hacemos. De hecho, leía, estoy leyendo otro libro maravillosísimo que después les voy a hablar de ese libro después de que se llama El cáncer terminal es un mal diagnóstico. Creo que ya lo había mencionado el lunes pasado. Y este hombre se dedicó durante 17 años él es médico. Su mejor amiga murió de cáncer y le generó una gran culpa porque él la llevó a que hiciera estos procesos de quimios y radios y tal. Y se arrepintió un montón y entonces a partir de ahí empezó a hacer una búsqueda intensiva de la causa raíz de lo que llamamos cáncer. Que para Hammer no existe, ¿no? Si todos estudiáramos a Hammer entenderíamos perfecto que eso que nos hacen creer que es cáncer y que hay que tenerle un miedo espantoso no existe. Pero bueno, él se da la tarea de estudiar en todos los ámbitos naturopatía, homeopatía, ¿cómo se llama esto? Acupuntura, medicina energética, toda esta, ¿no? Y se dio cuenta que hay tratamientos buenísimos, ¿no? Excelentes, excelentes. Todas estas medicinas alternativas tienen tratamientos maravillosos.
Sin embargo, lo que no encontró en ningún lado con claridad, así muy puntual, es la causa raíz del cáncer, ¿no? Que son estas células que empiezan a crecer alocadamente sin razón, ¿no? Y no lo encontraba en ningún lado, hasta que descubrió a Hammer. Y cuando descubre a Hammer, es así como, oh, eureka, aquí está, aquí está. Es que se le quedó el coche sin aceite, no es el poquito del aceite, que se quedó sin aceite, ¿no? La causa raíz. Y aunque muchos lo han intentado, eh, esta búsqueda no ha sido de uno solo, ha sido de mucha gente, mucha gente. Muchísimos han estado en esta búsqueda, ¿no? De la salud. Lo que pasa es que estamos inmersos en este océano y para poder ver realmente es necesario salirse del océano para ver otras cosas, para hacerlo desde otro lugar, para no seguir haciendo las mismas cosas que hacemos. ¿Sí? Entonces, tratamientos los que quieras, haz el que quieras, haz el que más te ayude, pero no te olvides que ese tratamiento solo es para quitar el foquito que indica que no hay aceite. ¿Sí? Y hay que ir a profundo, hay que ir a la causa raíz, hay que ir a ese trauma, ¿sí? Que nos va a decir. Es un trauma vivido desde nuestra parte animal. ¿Sí? Entonces, ay, Dios ayúdanos hoy a ser buenos animales. Y este capítulo se llama ¿Cómo es que el trauma afecta mi cuerpo? Dice, muy temprano en mis estudios del trauma, yo estaba involucrado en una investigación acerca del funcionamiento del cerebro. Yo sabía que las partes del cuerpo humano muy instintivas, todo lo que es tronco cerebral, son exactamente igualititas, idénticas en el ser humano que en el cerebro de los animales, ¿no? Es más, la misma genética lo indica, la misma genética. Si buscamos la genética de muchos animales y la genética de nosotros, solo varían en un 1%. El 99% es igualito, idéntico. Solo el 1% es diferente. Solamente la parte racional de nuestro cerebro es única al humano. Yo también sabía que los animales salvajes, y esto es interesante porque los animales domésticos empiezan a tener las mismas problemáticas de salud que nosotros, porque se conectan con su humano. Está cañón, ¿no? Pero los animales salvajes, a pesar de estar expuestos a amenazas continuas, raramente están traumatizados en su cuerpo. Por lo que les decía hace rato, un animal en 15 minutos ya está, ya sacó el trauma, ya hizo lo necesario para sacar el trauma de su cuerpo y siguió adelante. Y no se quedó con, claro, es que esa hiena estuvo molestando, me quería matarme, qué barbaridad, qué mala hiena, cómo se le ocurre, por qué me molesta a mí, por qué no fue con el otro. O sea, pero esa es la mente racional maravillosa del ser humano que está dándole vueltas y vueltas y vueltas a las. Sin embargo, ellos han desarrollado la habilidad de literalmente se me fue la palabra shake, ¿no? Eh, vibrar, sí, pues es vibrar el cuerpo
¿no? Y seguir con sus vidas casi como si nada hubiera sucedido. Agitar, sí, agitar es una buena traducción. Ujú. Estoy buscando acá en mi traductor para ver qué otros. Agitar, temblar, sacudir. Sí, agitar, sacudir, temblar, cualquiera de esos, ¿no? Este, es para sacarlo del cuerpo. Hay imágenes, hay videos de estos animales salvajes cuando han pasado por estas corretizas. Hay muchos videos de National Geographic en donde filman cómo el león va persiguiendo a un conejito o la cebra, ¿no? O va persiguiendo a la cebra o al venado, en fin, de estas cazas que se dan en la naturaleza, ¿no? De una manera, vamos a decir, eh, normal. Siempre hay un proceso al final en donde el animal hace una sacudida, ¿no? Eh, y se está en ella un buen tiempo, unos minutos, ¿no? Así, ajá, sí, agitándose, vibrándose, temblando, ¿no? Sacudiéndose. Y al final de esto hay una respiración profunda y en ese momento el animal se levanta y vuelve a su normalidad. Ujú. Observó en sus casos, ¿no? Cuando empezamos a leer este libro, en la introducción, este hombre cuenta el ejemplo de una mujer que fue a verlo, ¿no? Estoy tratando de buscar, no lo encuentro. Bueno, una mujer que fue a verlo y que tenía este trauma y que nadie se lo puede quitar, y que a él instintivamente más bien por su intuición le vino la imagen de un tigre. Y entonces cuando le dijo a la mujer, un tigre te está persiguiendo, esta mujer ante esa imagen mental empezó a temblar, todo su cuerpo empezó a temblar y al terminar hizo naturalmente esta respiración profunda y hubo una sanación prácticamente inmediata, ¿no? Porque es lo que traemos nosotros es esa sensación de que este tigre, a lo que sea que tú le llames tigre, que te está amenazando, eh, tienes que hacer un proceso con eso, ¿ok? Y se dio cuenta que esto lo presentaban los animales. También se dio cuenta que esto lo hacen los chamanes en las tribus indígenas cuando hacen sus rituales de sanación. También conectan con esta parte de la sacudida, la vibración, la agitación. Hay un video en especial, súper claro y evidente, que se llama eh, Polar Bear Alert. Así se llama el video, así lo buscas en inglés. Polar, bear de oso, alert, alerta, ¿no? La alerta del oso polar. Polar Bear Alert. Búsquenlo, googleenlo en internet, van a encontrar el video. Y ahí se ve al final cómo este oso hace esa sacudida, ese temblor y al final hace esta respiración profunda. ¿Mm? Eh,
esta sacudida se intensifica poco a poco, llega a un pico en donde está temblando muy fuerte, ¿no? Y de repente se suspende esta sacudida, el animal toma una respiración profunda que se nota que llega a todo su cuerpo y dice, el biólogo narrador de esta película comenta que este comportamiento del oso es necesario porque así saca el estrés acumulado durante la corretiza y la captura. ¿Okay? Este es un oso al que estaban cazando estos hombres para marcarlo, ¿no? Para hacer sus estudios que hacen en el Polo Norte o tal de cómo se da la vida de los osos por allá, ¿no? Entonces los cazan, les ponen la marca y los vuelven a dejar libres. Bueno, en esa corretiza, digamos, al final, cuando ya el oso se percibe fuera de peligro, hace esto. ¿Okay? Y dice que cuando tú ves el video así, normal, pareciera ser que el oso tienes movimientos no rítmicos, no armónicos, sino simplemente así a lo loco, ¿no? Como si estuviera teniendo, ¿saben qué es eso? Es una convulsión. Las convulsiones a las que tanto le tenemos miedo nosotros los humanos, ¿no? De alguien que convulsiona, inmediatamente corremos a parar el movimiento y ya a llevarlo al médico para que lo diagnostiquen con estas cosas, neurológicas y les den medicamento de por vida y no sé qué, cuando esta temblorina es la resolución del trauma. Okay. Entonces, aunque parece que es así muy loca, si se ve en cámara lenta, lo que se alcanza a notar muy claramente es que lo que está haciendo el oso es correr. O sea, se está haciendo los movimientos de que va corriendo, pero bien, o sea, es rítmico, no es así alocado, es rítmico y es el correr para librarse de la amenaza, de quien lo está amenazando. ¿Okay? Es para lograr un cierre del trauma, porque ya finalmente sobrevivió. Eh, Así que me di cuenta que todo la sanación del trauma es un proceso biológico, un proceso del cuerpo que es acompañado por efectos psicológicos. Esto es especialmente verdadero cuando el trauma involucra traición, la traición de aquellos que se supone que nos tenían que haber protegido. Me di cuenta que los métodos de sanación exitosos inevitablemente involucran una conexión al cuerpo. Aquellos tratamientos que no involucran al cuerpo no tienen éxito a largo plazo. Aquellos tratamientos de cualquier tipo de enfermedad que tú me digas, no tiene éxito total a menos que involucres el cuerpo. No va a funcionar. ¿Okay? Cuerpo, mente y espíritu. Tienes que involucrar las tres niveles para que un tratamiento
tenga éxito. ¿Ok? Ser consciente de esos 3 niveles. Y esto que dice es esencial, ¿no? El trauma generalmente, casi siempre, involucra la idea de que aquellos seres humanos que tendrían que haberse preocupado por ti y estar viendo tus necesidades, te traicionaron en el sentido de que no te cuidaron en su totalidad, ¿no? Probablemente te dieron todo lo que necesitabas físicamente. Probablemente te dieron alimento, comida, alimento, comida, comida, techo, eh, educación. Probablemente te dieron muchas cosas físicas, pero no te dieron su amor, no te dieron su interés, no te dieron todo eso que alimenta al cuerpo emocional. No te permitieron llorar, enojarte, expresarte. No te permitieron ser tú mismo. No estuvieron disponibles para ti. ¿Okay? Entonces, esta frase muy cotidiana que tenemos los humanos de no, es que mis papás me lo dieron todo, se sacrificaron por mí de una manera impresionante, no sé cómo les voy a pagar todo lo que hicieron por mí. Esa es una frase de protección a nuestro niño herido que tiene trauma. Este trauma que se puede ubicar de muchas maneras, ¿no? Y entonces no es el trauma de, ay, estoy traumado porque mis papás no me hicieron caso. No. Es el trauma viene por situaciones así en donde se instaló el trauma en tu vida. Porque no lo solucionaste. ¿Okay? Entonces, un papá que llega gritando a casa, un papá que te regaña por las calificaciones, que ve la boleta de calificaciones y empieza a gritar como el loco. Ese instante, el instante, porque además tú llegas, tú ya sabes que papá se enoja por esto, entonces tú llegas de entrada ya con susto, ¿no? A entregarle tu boleta así de, aquí está mi boleta. En el instante en el que papá la toma, la ve, abre sus ojos y empieza la gritoniza, ese es un shock, ¿ok? Un shock del cual sigues ahorita teniéndolo porque no pudiste correr y no pudiste huir. Y para eso se estaba preparando tu cuerpo en ese momento en el que estabas ahí, así como lo van a ver en el video del oso. Tú te estabas preparando, tu cuerpo se estaba preparando. De primera instancia estaba mandando sangre a tus piernas y a tus brazos, ¿no? Con hormonas de cortisol y adrenalina, ¿no? Listo para que cuando papá empezara en el... tú salieras corriendo, ¿no? A la calle, esa era una, o te enfrentaras a él, ¿no? Y, órale papá, cálmate, ¿no? Pero no pudiste hacer ninguna de las dos cosas. Y ese es el trauma que se queda instalado en ti. ¿Okay? Y si eso sumamos que no solo no fue una vez en la vida, fue 10 veces al año, ¿no? Porque un año escolar más o menos son 10 meses, 10 meses de boletas.
Bueno, no en todas reprobaste, ¿verdad? Pero las que hayan sido, ¿no? Se quedó instalado el trauma. Y eso por decir un ejemplo muy suavecito, ¿no? Pero ¿cuántas hay? ¿No? Esta famosa broma, no broma, este famoso reírnos ante la chancla de mamá, ¿no? Que nos encanta compartir esos memes de, ay, si sobrevivía la chancla de mi mamá, ¿no? Eso fue un shock biológico. La corretiza, si es que había corretiza, en el caso de mi casa la había, ¿no? Porque a mí nunca me tocó, pero a mi hermano sí. La corretiza que se aventaba mi hermano y mi mamá detrás de él, ¿no? Y al final la chancla, ¿no? Es- y encima, ¿no? Es el hijo el que tiene que irle a pedir perdón al papá, ¿no? Cuando el papá fue el agresor. Eh, Seguimos una página más, ¿no? Para ya dejar como listo para la próxima semana. Dice, cuando una situación es percibida como amenazante para la vida, tanto el cuerpo como la mente movilizan un montón de energía preparándose para luchar o para escapar. Eso es lo que se llama la respuesta eh, lucha-huida, ¿no? Ese es un término que se usa muy comúnmente en el área psicológica. En inglés es fight, flight, ¿no? Ya ven que a los de habla inglesa les encanta usar las simbología y bueno, tienen muchos de usar la primera letra. Por eso se los digo en inglés fight, flight, porque es F, 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 F. Después vamos a ver las otras dos Fs de qué son. Pero en español es lucha o huida. Entonces el cuerpo y la mente se preparan, mueven un montón de cosas para la lucha o la huida. Es la misma energía que puede causar que tú puedas hasta levantar un coche, ¿no? Y ha habido casos de una mujer, ¿no? Aquí está relatando una mujer que vivía en Detroit, que la pierna de su hijo pequeño se había quedado atrapada abajo de un coche y la mamá lo levantó el coche para que su hijo pudiera sacar la pierna. Imagínense el nivel de adrenalina que tiene que tener tu cuerpo para darte adrenalina que va a dónde? A los músculos de tus brazos, de tus piernas. Sangre que fluye totalmente. La sangre casi deja de fluir a tus órganos internos y se va totalmente a brazos y piernas para que tú puedas eh, hacer esto, ¿no? Defender. Imagínense lo que sucede en tu cuerpo, todo lo que se mueve en tu cuerpo, ¿ok? La descarga de energía del cuerpo informa al cerebro, a ver, tú tienes primero, ¿no? Viene toda esta carga a todo tu cuerpo. Y una vez que ya la usaste, como en el ejemplo de levanto el coche, uso toda esta fuerza, levanto el coche, o sea, cumplo algo, el niño se puede zafar, suelto el coche, hago esto y el cuerpo dice, ok, listo, ya, hasta ahí. Eso era lo necesario, regresemos ahora a la normalidad, ¿no?
porque ya la amenaza ya no está presente, ya mi hijo ya no está abajo del coche, ya la amenaza como tal se acabó. Claro, viene lo de después, pero la amenaza del trauma del instante del shock biológico ya se acabó, ya liberé. Y entonces el cerebro manda la señal de, ok, se detiene la secreción de adrenalina, de cortisol, y vamos a empezar a secretar otras sustancias que van a calmar, tranquilizar, relajar el proceso, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros en estos traumas, eh, en donde no podemos hacer eso, no pudimos golpear a papá, no pudimos salir corriendo, no pudimos hacer ninguna de las dos cosas. Entonces no hay nada que le indique a tu cuerpo-mente que dejen de segregar la adrenalina y el cortisol y que segreguen lo que sigue. No lo hay. No hay señal de que aquí terminó. No la hay. Nos continuamos en eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú le das la señal. ¿Ya le diste la señal? De que ya terminó el trauma, ¿no? Generalmente no. Generalmente tienen que suceder cosas en la vida para que yo pueda dar esa señal de aquí finalizó, ¿no? Lo que previene a las personas a regresar a su función normal después de una amenaza no existe. ¿Por qué no podemos llegar a esa idea de hacer lo que hacen los animalitos, ¿no? De descargar y pasar a lo que sigue. Esa es la gran pregunta que contestaremos la próxima semana cuando sigamos leyendo nuestro libro. Es un tema muy grande y es un tema que da para mucho, pero quiero que te quede claro lo que está pasando en ti hoy, a raíz de que en tus shocks biológicos de vida normal, cotidiana, no pudiste correr, no pudiste huir y todas esas sustancias se quedaron en su cuerpo, en tu cuerpo sin salida. Y después, ¿qué pasa? ¿No? ¿En qué se transforma todo eso? Ya lo veremos la próxima semana y en las semanas que están por venir. Muchas gracias por estar, por escuchar y pues que tengas una hermosa semana llena de bendiciones. Seguimos aquí en los rostros del cielo. Gracias.